un momento, y que tal vez hoy se van a mover creencias de una manera diferente. Necesitamos limpiar nuestra casa. De todas maneras, bienvenida Amparito también con su hija, acaban de llegar, la otra hermana de Alba, muy bien. Qué bonito que nosotros estemos acá y qué bueno que nosotros hoy hablemos de lo que vamos a hablar. Porque a veces a nosotros se nos da las cosas y las practicamos y no sabemos los orígenes, ¿no es cierto? Pues el tema de hoy se llama Navidad y Hanukkah, verdad y tradición. ¿Bien? Ya les voy a decir por qué Hanukkah. Por eso está encendido la menora, ese candelabro se llama la menora. Simboliza los 7 espíritus de Yahweh. Está escrita en Apocalipsis 4 y está descrita en Isaías 11, el 11:2. O sea, no es ni del Nuevo ni del Viejo Testamento, es del Señor. ¿Sí? O sea, es lo que representa ese símbolo que ustedes ven allá, que es el mismo que están acá sobre la Hanukkah. Cualquier persona diría que, digamos, las personas cuando no conocen dicen, pero miren, están con el candelabro ahí, eso de los judíos. No, mis hermanos. Eso simboliza los 7 espíritus del Señor, algo muy sagrado, ¿sí? El que desconoce, todo lo toma de ahí. Y yo no sé por qué le tienen tanta inquina a los judíos cuando el Señor era judío, en los días de su carne. Entonces empecemos pues por quitarnos eso de la cabeza, porque eso fue algo que trajo España. Anoche nosotros estábamos viendo algo que subí al Face, que está Judíos en América, y otra que llevé ahí, como los judíos, yo no sé quiénes lo leyeron completo, en el Face de la iglesia lo subí, de la manera como fueron perseguidos, masacrados, no solamente en España, en Francia, en Italia. Eso fue impresionante. Y gracias a eso, muchos de acá, ya ustedes, ya miraron si su apellido tiene origen sefardí o no, ¿no es cierto? Ya lo puse. ¿Quiénes miraron en esa lista, en el listado de apellidos? Y me levanten la mano los que tienen, su apellido es origen sefardí, judío sefardí. Los 2, pastor. Los 2, yo también. ¿Sí? O sea, mire qué precioso, ¿no? Qué hermoso, que ya vamos conociendo nuestras herencias, de por qué nuestro apellido, no lo conocíamos. Entonces, hay muchas cosas que el Señor empieza a revelar. Gracias al Señor habíamos hablado de 1492 cuando los habían dispuesto, y cómo estamos ahorita. Qué bueno, qué bonito es eso, que el Señor nos empieza a revelar estas cosas. Yo pienso que estamos en un tiempo tremendo en que el Señor nos va a usar grandemente. Muy bien. En el año de 1967, ¿sí? Antes del Señor, los romanos adoraban a un dios Sol, que nacía el 25 de diciembre. Se denominaba el solsticio de invierno. Eran las festividades de Saturnalia, se llamaban así. En esas festividades de Saturnalia, ellos se besaban debajo de un muérdago, de un árbol de muérdago, las hombres y las mujeres fornicaban allí, y decían que eran las fiestas de la fertilidad. Allí se intercambiaban regalos y era una actitud, era una celebración romana y pagana. Entonces, en ese tipo, ellos hacían por 12 días, hacían la celebración y quemaban unos árboles que se llamaban árboles de Yule. Esos árboles de Yule los quemaban durante 12 días, y en esos días había celebración, etcétera, etcétera. De ahí viene el árbol siempre verde, ¿no? Siempre verde, que lo que adoptaron luego como el árbol de Navidad. Y había unas celebraciones también celtas, que también viene de ahí, que ellos a las 12 de la noche hacían el ritual a ese dios pagano, ¿sí? Se colocaba después colocaron, eso se ve en el árbol de Navidad, que colocan en la pantalla un solecito, una estrellita. Eso tiene un simbolismo esotérico, eso es negativo. Y entonces allí se sacrificaba un cerdo a los dioses paganos,
se derramaba la sangre, se colocaban 12 velas alrededor del árbol, que es el siempre verde, un periforio, se llama ese periforio. Y entonces se quemaba allí, sobre las 12 velas, se sacrificaba un cerdo a los dioses paganos, y a las 12 de la noche alguien gritaba y decía: ha nacido el niño, vengan por los regalos. Y los regalos eran un pedazo de carne de cerdo para consagrado a los demonios, a los baales, para eso. Ahí proviene el árbol de Navidad. Ahí en esa parte, entonces allí, ¿no? Eso se adoptó el Papa Julio en el año 350 después del Señor. Entonces, como vio, porque realmente el Señor Yeshua nació en el Sukkot, en las fiestas de los tabernáculos, entre septiembre y octubre, Él nació en esa fecha. Él no nació el 24 de diciembre porque quienes han ido, con quienes hemos ido allá, conocemos que en esa fecha hay un invierno terrible, hay nieve en Jerusalén. Usted incluso se lo colocan en vivo si usted quiere ver, para que vea que no es mentira lo que le estoy diciendo. Ahí no hay ningunas ovejas ni ningunos pastores por fuera, porque todas están guardadas, porque hay tanto invierno que no lo pueden hacer. Entonces el cuento, y ya vimos la vez pasada que los pastores no se llamaban, no tenían nombre, y que no eran tres. La Biblia nunca dice cuántos son, ni que eran Melchor, Gaspar y Baltasar o Malgastar o como se llamen. Eso es un cuento que se inventó la iglesia de Roma, se inventó ese cuento, porque en la Biblia no está. En la Biblia no está. Eso es mentira. Y eso es el cuento del pesebre, ya sabemos que fue una mentira, porque cuando lo vemos en la escritura, dice que ellos fueron y llegaron a una casa y encontraron el niño. Y que no se sabe cuántos eran, dice unos magos de Oriente, pero no sabe cuáles. Entonces, tenemos que ir desmitificando las cosas, porque nos metieron un cuento, una historia. Y nosotros tenemos que irnos quitando eso de la cabeza, y nosotros realizamos cosas tradicionales. A veces uno puede estar pensando que está adorando de buena fe al Señor Yeshua en esa época, pero usted está sinceramente equivocado, ofendiendo a Yahweh. Porque usted está colocando una fecha de adoración a los ídolos y a los paganos, cosa que el Señor no quiere que tú hagas. Y decir: no, es que lo estoy adorando a Yeshua. Eso es falso. Nunca usted verá en la palabra que el Señor Yeshua Hamashiach estaba con sus discípulos empacando regalos de Navidad y colocándolos debajo del árbol para traerle regalos a los niños. Cuando eso no es bíblico. Usted nunca encuentra eso. Eso es una tradición de tipo pagana, tremenda cosa. Mire, lo que pasa cuando ustedes conocen Éxodo 32, que sube Moisés, usted lo encontrará en Éxodo 32, sube Moisés a adorar al Señor y se demora. Y entonces ellos en esa demora recogen oro y funden un becerro de oro, y hacen un becerro. En su pensamiento, o sea, ellos venían con una costumbre egipcia, ¿no? Detrás del ídolo, del muñequito del ídolo, ¿sí? Detrás de ese ídolo estaba la presencia de Dios, ¿no? Ese ídolo era como un mediador. Es como el que se inclina a una estatua para adorar y dice: no, lo que pasa es que es el recuerdo del santo fulano o de la santa fulana. Eso es un ídolo. Al Señor no le gusta eso, la palabra lo dice. Entonces ellos se hicieron el ídolo del becerro y dijo: uy, mañana alabaremos, adoraremos a Yahweh. O sea, ellos lo estaban haciendo, no lo estaban haciendo mal, o sea, no lo estaban haciendo con la actitud de deshonrar al Señor, no. Pero el Señor no quería eso, porque los había sacado de esa idolatría. Porque para ellos, ¿quién representaba ese momento de mediador? Era Moisés. Moisés era el mediador entre Yahweh y su pueblo. Pero como no estaba Moisés, entonces dijeron: vamos a hacernos un becerro de oro y lo bautizamos y vamos a honrar a Yahweh. Hicieron lo que el Señor no quería que hicieran. Entonces, detrás del mediador, y entonces esas cosas al Señor no le gustan. Muy bien, y entonces vámonos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 12. Pidámosle al Señor que hoy nos rinda todo, que nos quede bien clarito, porque yo sé que el Señor nos va a hablar hoy. Dile a tu compañero que está enseguida: el Señor hoy nos va a hablar. En Deuteronomio 12, del 28 al 31, dice lo siguiente:
guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh, tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus dioses. O sea, Él no quiere que tú y yo estemos diciendo que le adoramos copiando cosas con los cuales se dio adoración a otros dioses. Él no quiere que tú y yo le rindamos fiesta. Va a ser muy difícil porque el demonio te ha atado, nos ha atado a tradiciones que son de hombres pero que son paganas. Y hoy en día tenemos que colocarnos en la seria posesión de decir lo que el hombre ha hecho, fiestas paganas, al dios Invictus, que es el dios Sol, ¿sí? Natalis Invictus Solis, que es lo que quiere decir el nacimiento de ese día. Y por eso el Papa Julio, en el año 350, decide cambiar la fecha del domingo, del sábado por el domingo, porque sabía que los judíos celebraban el sábado como día santo instituido por el Señor, no por el hombre. Incluso hasta el Señor Yeshua lo guardó y dijo que Él era el Señor del Shabbat, ¿sí? Pablo, durante los primeros años de la vida cristiana hasta su muerte, cuando predicó en la sinagoga los sábados, pero en gracia, ¿no? Y entonces el Papa Julio dijo: bueno, como no hemos podido cambiar esta tradición y estos hacen la celebración al Sol Invictus el día domingo, entonces vamos a colocarlo el domingo. Pero eso sí, el que encontremos de nuevo celebrándolo el sábado. Entonces obligaron a las personas cristianas a celebrar el domingo dentro del dios Mitras, que es el día del domingo. Presionaron y muchas comunidades cristianas adoptaron esa mala costumbre de Roma. Y hoy en día el Señor nos llama a estar reformando esas cosas. Eso que hizo el Papa Julio en el año 350, y muchas cosas que adoptó la iglesia cristiana que fueron muy malas y que hoy tenemos nosotros que hacer. Entonces, lo mismo que hacía cuando salimos de ahí, porque ustedes saben que la iglesia de Roma, la iglesia católica, adoptó una cantidad de cosas paganas, de dioses paganos, y allí definitivamente el Señor no está. Definitivamente ellos perdieron el norte de eso y empezaron a adoptar toda costumbre de dioses paganos. Es más, si usted mira, por ejemplo, a Nimrod, su esposa se llamaba Astarot. Nimrod muere, ¿sí? Y Astarot se hace ella, lo nombra como el primer dios. Él fue el que hizo la Torre de Babel y él fue el que hizo Nínive. Eso fue un guerrero, pues, y todas cuestiones, y ella lo llevó allá. Y luego ella tiene un hijo, ¿sí? Ella tiene un hijo Tamuz, luego se casa con su hijo, ¿sí? Y bueno, eso es un enredo, la cosa más impresionante, luego les enseñaré. Y eso es lo que adoptó Roma, con el niño cargadito y la Virgen y todas las cosas. Todas esas son costumbres paganas que sabemos que tenemos que salir de ese tipo de contaminación. Muy bien, vámonos a Ezequiel 22, por favor. ...22-26... Están muy calladitos. No sé si les está interesando esto. ¿Sí? Muy bien. 22-26... Yo sé que romper tradiciones de Navidad, y cuando fuimos nosotros levantados en la tradición de que estamos en la familia y celebremos la Navidad y todas las cuestiones, es duro.
Pero vamos a celebrar otra cosa, vamos a celebrar otra cosa. Comercialmente, ¿no? Y comercialmente y todo. Entonces nos llevaron a hacer la celebración dizque del cumpleaños del Señor Jesús, dizque de la Navidad. Falso, falso y refalso. Nos están llevando a adorar a un Dios mimetizado, un Dios pagano, el Sol Invictus. Muy bien, entonces estamos estando allí, dice la palabra, entonces estamos en el 22, 26, dice: sus sacerdotes violaron mi Torá, mi ley pues, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y que mis días del Shabbat apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Y esa palabra es radical. Nos está hablando Yahweh y nos está diciendo otra vez: por favor, pueblo, salid de ahí. Entonces está diciendo: sus sacerdotes violaron mi Torá y contaminaron mis santuarios. ¿Cómo? Trayendo costumbres que no eran del pueblo de Yahweh. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ah, no, eso es lo mismo, eso es lo que tienen, que aquí hagamos un pesebre, que hagamos aquí algo de Navidad y que festejemos la Navidad. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Y dice, ni distinguieron entre inmundo y limpio. O sea, esas cosas son inmundas, son abominación contra Yahweh, y por eso el Señor, gracias al Señor, que nos revela su palabra. ¿Sí? Porque dice, recordemos que Oseas 4:6 dice: porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ya el Señor está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que veamos la verdad. Entonces dice: y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Oiga, y de mis días del Shabbat apartaron sus ojos. O sea, ya no volvimos a mirar el Shabbat como un día santo. Ya no volvimos a mirar el Shabbat como un día santo, como un día que había instituido el Señor. Apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El Señor está diciendo, acuérdense que por allá existe, tanto en Levíticos 11 como en 1 Corintios 1:16, dice: sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. ¿Por qué dice el Señor eso? Es que tú eres y yo soy hijo de Yahweh. Tenemos que vivir en santidad porque somos su pueblo, porque tenemos que tener identidad de reino, porque para nosotros no nos es dado la contaminación. Nosotros somos pueblo de Israel. Nosotros estamos recogiendo de nuevo eso. Ustedes saben, el Señor Yeshua, eso se llamó, había una fiesta muy especial que yo les hablé el año pasado, se los voy a hablar ahora otra vez, que es la fiesta de la Hanukkah. Se llama la fiesta de dedicación. ¿Qué pasaba con la Hanukkah? Resulta que 300 años antes del Mesías, o sea, antes de Cristo, resulta que Alejandro Magno se tomó Palestina y helenizó Palestina. O sea, helenizó, extrajo todo lo de los griegos, todas las costumbres, todo, y eso. Pero Alejandro Magno fue un hombre sabio, y bueno, pues fue bueno. Pero después de eso llega un señor llamado Antígono IV, cuando ya muere Alejandro Magno, más o menos por el año 150 años después, y acaba con eso. Le dice: no, prohíbe que el pueblo de Israel, el pueblo judío, practique su religión. Segundo, cometes masacres impresionantes. Se toma el templo de Jerusalén, el templo de Yahweh, quita todo lo del templo, coloca una estatua del dios Zeus, que de ahí viene la palabra Deus, que significa Dios en español, Zeus, y dice: de ahora en adelante vamos a honrar, este es el Dios. Y sacrifican, ustedes saben que el cerdo es un animal inmundo, y sacrifican cerdos a ese Dios, y la sangre de los cerdos es rociada por todo el templo. Tremenda cosa que hace ellos, Antígono. Impresionante. Eso sucedió en el año 167 antes del Señor. Pero sucede que allí llega un hombre llamado Judas Macabeo y su padre, y luego allí están un grupo que se llama los Hasidim. Los Hasidim
luego se van a convertir más adelante en los fariseos, muy conocedores de la Torá, de la palabra, harto, pero son muy religiosos. Los Hasidí, junto con Judas Macabeo, entran en una revuelta impresionante, sin armas, y se toman el poder nuevamente y echan a los helenos, a los griegos de allá, ¿sí? Los echan definitivamente. Y eso, me imagino que hubo un derramamiento de sangre. No, en Israel hay una cosa que tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío, no hacen ninguna celebración victoriosa para las victorias de batalla, porque ellos no dan victoria ni celebran donde ha habido muerte, ni suya ni de otros. Eso fue algo que el Señor instituyó. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos se toman y cogen, y hay que rededicar el templo, se llama eso, porque antes de las fiestas de la dedicación hay que rededicarlo. ¿Cómo? Volver a restaurar todas las cosas sagradas que había en el templo, la ménora, los panes de la proposición, la vara que reverdeció Abraham, las 12, las tablas de la ley, etcétera. Había que volver otra vez a volver a traerlos a su sitio, pero había que encender la ménora, o sea, el candelabro de 7 velas. Pero en ese momento no había aceite, y el aceite que quedaba era únicamente el aceite para un día, no más. Entonces, ¿qué iban a festejar ellos? Resulta que había pasado septiembre, octubre con la fiesta del Sukkot, que es la celebración de los tabernáculos, que es una fiesta santa, y ya vimos cómo eso se casa perfectamente con las 4 lunas proféticas de sangre, que lo vimos del calendario hebreo, ¿cierto? Ya lo vimos. Entonces, ¿cómo casan exactamente? Y entonces, como no pudieron festejar el Sukkot, entonces ellos en esa fecha, que son los primeros días de diciembre, ¿sí?, van y dicen, no, como no pudimos, hagámoslo ahora. Y hacen esa fiesta, se llama la fiesta de la Hanukkah, encienden las velas, y ellos dice el sacerdote, bueno, supongo que les diría, no importa que sería un día, que alcance para un día que hace poquito, pero hagámoslo. No hay aceitunas machacadas para sacar el aceite de esto, no hay nada, pero hagámoslo. Y yo supongo que todos estaban allí trabajando y esperando que se apagaran las velas, y la gente orando. Las velas duran 8 días prendidas, de una manera maravillosa. Entonces, ese es el momento en que eso se llama la fiesta de la rededicación al templo. Incluso en Juan 10:22, Juan 10:22, allí encontramos, eso se llama la fiesta de la rededicación o la dedicación. Dice así, ¿estamos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, o sea, la Hanukkah. Ahí, como dice la Hanukkah, la fiesta de la Hanukkah dice la textual, la fiesta de la Hanukkah. Y Yeshua, escuché esto, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, parémoslo ahí porque ya luego empieza a contar una historia. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor allá? Iba a celebrar la fiesta de la Hanukkah. Se llama la fiesta de las luces porque es la luz del Señor que entra en la vida de nosotros y nos limpia absolutamente. Eso sucede por 8 días, ¿sí? Vimos nosotros cómo el Señor usó los paganos para atribular y afligir al pueblo de Israel, porque habían dejado absolutamente todo habían dejado, todas las prácticas, y entonces Él usa a un pueblo como el pueblo heleno para eso. Y todas esas costumbres grecorromanas llegaron a tu vida y a la mía, porque se metieron en Roma y vinieron con el cuento de la Navidad del 25 de diciembre del 24, y vinieron con tantas historias que son puras historias griegas que tenemos que redireccionar. Entonces, durante 8 días estuvieron prendidas, y en Israel hoy en día, en Israel, los judíos, que la única tribu que queda allá los judíos, Israel somos nosotros, ¿cierto? ¿O no? Bueno, ya lo entendieron. Entonces, ¿qué pasa? Que durante 8 días se encienden una vela, se enciende el primer día una vela, el segundo día 2, y van encendiendo, ellos colocan candelabros en las ventanas, ¿sí? Y hacen
Hay algunos que colocan, por ejemplo, hacen figuras de la molécula del agua, de la nieve, las colocan y hacen unas cosas bonitas. Ellos lo que no hacen los judíos es, y nosotros espero que no lo hagamos, son ni pesebres, ni Papá Noeles, ni árboles de Navidad, porque eso no es del Señor, eso es contaminación. Eso es contaminación, porque el Papá Noel, quiero que entiendan, el Papá Noel es el dios Odín de los celtas, que luego lo metieron dentro de eso y empezaron a traer, y ese dios Odín, ese Papá Noel, o Santa, que bajaba a través del fuego, porque a tu vida trae fuego y trae cosas negativas, entonces baja a través de la chimenea, y ahí es donde encuentran las galletitas, y entonces era un ritual que había de forma herética. Entonces, nosotros vamos a decir, ay, pobrecitos los niños, y entonces, ¿qué les vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces decimos nosotros, mire, es tanta la atadura que produjo el enemigo de nosotros, que decimos, ¿y entonces qué vamos a hacer? No, usted puede compartir con su papá, con su mamá, con su familia, porque usted tampoco puede ser una piedra de tropiezo, pero usted en su casa no coloque esas cosas. En su casa más bien usted coja con sus hijos y dice, vamos a encender esta primera velita y vamos a adorar al Señor, y haga oración y enséñeles qué pasó. Mire la historia está en el libro de los Macabeos, que aunque es un libro apócrifo, o sea, no está considerado un libro inspirado, pero sí es histórico, cuenta la historia de los Macabeos, qué fue lo que pasó. Entonces léaselo, ¿sí? Llegue allá para que el niño entienda qué pasó. Y el segundo día, y en esa fecha, este año entra y empieza el 17 de diciembre y termina el 24 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a dar regalos, y en lugar de decir Feliz Navidad, vamos a decir Feliz Hanukkah. Y ya les voy a decir por qué. Feliz Hanukkah es que la luz del Señor llegó a nuestra vida. O sea, así como el Señor, así como se entró al templo y se limpió toda la contaminación que había traído, necesitamos llegar a nuestro templo, que nosotros, tú y yo, somos templo del Ruach HaKodesh. Los judíos no tienen lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu de Yeshua HaMashiach, al Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos los poseedores de algo tan precioso que ya los judíos quisieran tener lo que nosotros vivimos. Entonces, como Él ya está en su santo templo, limpiémoslo, y que ese tiempo sea un tiempo para hacer lo que le gusta al Señor, para que haya intercambios de regalos, pero ya no lo vamos a hacer con esa tradición de la Navidad, porque eso era la celebración al Dios Invictus. No, vean, era tan tremendo cuando estaban los griegos. ¿Ustedes han visto una pirinola? Las pirinolas nacieron, eso se llamaba en hebreo un dreifen. Nacieron de eso, entonces tienen unos símbolos hebreos. Entonces él giraba la pirinola y había varias personas, y entonces caía y decía, entonces ellos, como estaban hablando en hebreo, no los entendían los griegos, y lo que estaban haciendo era preguntándole los unos a los otros por la palabra del Señor. Así estudiaban la palabra, porque estaba prohibido. Entonces, detrás de la pirinola del trader, ellos estaban estudiando la palabra, y los griegos estaban imaginando que ellos estaban apostando plata. Ellos no estaban apostando, simulaban estar apostando, pero estaban conociendo la palabra de Yahweh, porque la palabra nos va a hacer libres. Eso era lo que hacían. Y lo que el Señor lo que quiere entrar es en tu templo, porque somos templo del Espíritu de Yahweh, y limpiarlo de toda esa contaminación de ídolos, de toda esa contaminación que Roma en determinado momento quiso hacer con nosotros. Miren, Oseas 13:6 tiene algo precioso. Yo no sé si a usted le está gustando esto que está escuchando. Amén, amén. ¿Sí? ¿Seguimos? Claro. Bueno, Oseas 13, verso 6, dice así. Vamos a ver varios de Oseas allí, vamos, porque Oseas estaba trabajando sobre esta palabra, y ayer me postré en tierra de estarlo mirando todo, de ver lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hicieron nuestros ancestros, ¿no? 13:6 dice, 13:6, en tus pastos se saciaron y repletos, se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí, dice Yahweh. El pueblo empezó a olvidarse de él, del Señor. El 8:14 de ahí de Oseas dice, saqué unos ahí, unos apartecitos, dice 8:14 de Oseas, dice,
olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Se olvidó a Israel del Señor, y Judá lo único que se dedicó fue a levantar puestos. O sea, los judíos se dedicaron a levantar ciudades fortificadas, y el pueblo de Israel se olvidó del Señor, se olvidaron hasta de su nombre. Perdieron el norte. Hoy en día le dicen por un nombre extraño, es que Jehová. Jehová, la J no existe en el hebreo, ni para decir Jehová, ni para decir Jesús, no existe. Alguien, ustedes saben que alguien se inventó eso, un asesor del Papa León XIII, y le puso vocales, y eso sucedió, y quedó Jehová, y se profanó el nombre del Señor. Se profanó. Si ustedes quieren ver, después eso lo adoptó Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, y eso, yo quisiera que ustedes miraran la historia y cómo terminaron ellos, para que vean cómo se cumple Apocalipsis cuando dice que ni una J ni una tilde tú le puedes quitar a la palabra de Yahweh. Entonces mire, olvidó pues Israel a su hacedor. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero hay una promesa que él hace ahí mismo en el capítulo 2 de Oseas, del 17 al 20. Nos vinimos de adelante para atrás, pero qué bueno, porque eso nos permite tener una contextualización de la palabra. Estamos aquí del 17 al 20, dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, todo lo que no tenga el nombre de él, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en felicidad, y conocerás a Yahweh. Nos habíamos olvidado de él. Hoy nos está llamando. Hoy nos está llamando. Hoy nos está diciendo cosas hermosas y maravillosas que solamente el Señor tiene para nosotros. Yo me alegro porque el Señor ha sido hermoso y ha sido bueno en su palabra. Y cuando nosotros empezamos a salir de ese olvido en que nos metió Roma, nosotros empezamos de nuevo a rededicar el templo, pero el templo que está aquí. Porque tú y yo somos templo del Elohim vivo. Ya no necesitamos adorar imágenes, ni estampitas, ni estatuicas, ni ningún muñequito de esos, porque Él no está ahí. Eso fueron costumbres de ídolos paganos. Y eso de que prender las velitas y hacerle el rosario y hacerle la novenita no sé quién, todo esos eran cosas que tenían los ídolos paganos y que nos trajeron maldición por mucho tiempo. Entonces cambiaron el nombre del Señor por otro nombre y se olvidaron de Él. Cuando tú limpies el templo, ese día que tú limpies el templo, el Señor te permitirá hacer luz. Se te permitirá hacer luz. Cuando tú limpias de tu corazón aquellos sentimientos, aquellas cosas paganas, todo lo que tiene que purificar el Señor, te permitirá hacer luz. Antes no. Y tendrás que pedirle al Señor que el Señor te ayude, porque definitivamente el Señor es nuestro hacedor. Cuando nosotros podamos colocar la Hanukkah, la menora, encenderla en nosotros, lo que significa esa menora, que son los 7 brazos, tiene un significado muy especial. Esa menora que está nombrando ahí, ese candelabro de 7 brazos, el del centro simboliza, está hecho de 12 piezas la parte de arriba, significando las 12 tribus de Israel. Y cada una de las 3 de los lados y las 3 del otro lado tiene 9 piezas. La menorá de la santificación, ¿no? Esa es una representación, pero la menorá pues del templo como está hecho, como dice la palabra. Y si usted suma 9, 9 y 9, 9 por 3, 27 más 12, para quienes son buenos en matemáticas, ¿da? ¿Ah?
27 más 12. Y al otro lado hay 999. ¿Cuántos suman más 27? Son 66. Son 66 libros los que tiene la Biblia, mis hermanos. Todo tiene que ver. Absolutamente. Todos los libros, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todos suman 66 libros. Todo tiene que ver. Entonces tenemos que limpiar nuestro templo. El 7 es el número de la perfección. El 7 es el número de la perfección. Entonces diremos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Él representa el árbol de la vida. Ese es el menora que tiene que alumbrar en tu vida. Y hoy entiendo y entendemos por qué el Señor quiso colocar ese símbolo del Espíritu Santo como símbolo de esta comunidad de Yahweh. Hoy yo sé por qué. El Señor nos llama a limpiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a festejar una Navidad con nuestros hijos? No, vamos a festejar la Hanukkah. Pero iremos con nuestras familias. Ahora, eso no quiere decir que en su casa, entonces usted puede tener cosas alusivas, sus velas encendidas, usted puede gozarse, no a cantar villancicos, sino vamos a cantar alabanzas chéveres al Señor y vamos a explicar a nuestros hijos. Y el día 24, que es el día en que termina la Hanukkah este año, porque todos los años no casa a la misma fecha, este año casa igual, nos daremos el feliz Hanukkah, pero ya no haremos feliz Navidad, porque no nació en esa fecha. Eso era una mentira de Satanás para cambiar la estructura de nuestra mente. Y mire, si usted ve cómo Roma, la Iglesia Católica Romana, fue tan desastrosa que se inventó, dizque el día de las velitas, el 7 del 8, dizque por la Virgen. Eso sí es una mentira de Satanás, porque esa costumbre se tiene mucho antes de que existiera la Iglesia Católica. Qué mentira, y la cambiaron por la Virgen, otra cuestión pagana, idólatra. Gracias al Señor que nos saca de eso. Gracias al Señor que estamos hoy respirando la libertad, porque lo que el Señor quiere, ¿qué dice en Oseas 6:6? Dice algo que yo quiero que usted y yo lo miremos, lo recordemos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Yahweh más que holocaustos. O sea, Él lo que quiere es que tú le conozcas y que se conozca su palabra, porque por no conocer su palabra nosotros caímos en error. Usted puede estarle orando al Señor en Navidad y usted muy sinceramente estar ofendiendo al Señor. Entonces pensemos en lo que tenemos y la responsabilidad que tenemos nuestros hijos. Ya queda en manos de ustedes, quedará en sus manos, quedará en su responsabilidad. Como pastor yo tengo que decirles a ustedes, el día santo es el sábado. Usted toma la decisión si usted lo honra o no. Aquí no lo estoy presionando, aquí no está presionando, estamos en gracia. Ya no es el domingo sino el sábado. Ya no es Navidad, nosotros celebramos el Hanukkah, que somos templo. Nosotros somos la luz del mundo. Eso es lo que significa la Hanukkah. Somos luz para el mundo. Que el día de mañana pregunten, ve, pero usted está raro, usted no, es que esos muñequitos del pesebre, eso es idolatría. Eso no le gusta al Señor. Y no nos gusta nada de lo que es hechicería, brujería, cartas, tarot, todo eso va contra el Señor, ustedes lo saben. Eso está en Deuteronomio 18:10, que todo el que practica brujería, hechicería, todas esas cosas son abominación para el Señor, y quien las practica se va para el lago de fuego y el infierno. A eso es así. Pero gracias al Señor que es misericordioso y nos permitimos tener esta palabra hoy. Muy bien, coloquémonos en pie, por favor. No puede poner lucecitas en la casa. Lucecitas sí, porque es el tiempo de las luces. Pero no pues lo vas a colocar las luces, pero como las luces, porque es la fiesta de las luces, claro, luces podemos colocar. ¿Ah? Se colocan.